Buenos días, hermanos. Yo estoy muy alegre con el Señor y cómo Dios hace de confirmar su palabra en nuestro corazón. Y creo que yo quiero compartir con los hermanos hoy. Yo quería agradecer más una oportunidad de poder predicar aquí con vosotros. Y yo quería meditar un poco hoy con los hermanos en Filipenses, capítulo del número 1, versículo del número 27 hasta el versículo del número 30. Filipenses 1, 27 hasta el 30, que va a decir: solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que sea veos o para que vaya o escuche de vosotros que estáis firmes en el mismo espíritu, combatiendo unánimemente por la fe en el Evangelio, y nada intimidados por lo que se oponen a vuestra fe, para que ellos ciertamente es indicio de perdición, mas para vosotros es salvación. Esto es de Dios, porque a vosotros os es concedido la causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él, teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí y ahora oís a través de mí. Hermanos, yo estoy siendo muy impactado por una serie de sermones que yo estoy estudiando con los jóvenes y con los chicos de Aliento de Vida. Y creo que ellos, de los jóvenes de Aliento de Vida, no aguentan más oír yo hablando sobre eso. Pero nosotros estamos estudiando sobre el Sermón del Monte, en que Jesús va a nos dar varias directrices, nos enseñando cómo vivir. Y tiene llamado mucho la atención de los enseñamientos de Jesús, lo que hace en nuestra vida, de los cambios que el poder de Dios hace en nuestra vida. Y yo buscando cada vez más entender sobre las enseñanzas de Jesús y cómo Jesús vivía, Jesús siempre estaba con los pecadores y no dejaba de apuntar los pecados de esos pecadores. Jesús apuntaba, pero con amor. Y como nosotros podemos ver un ejemplo de la mujer que foi pega em adultério, Jesus não deja de mostrar que ela estava em pecado, pero Jesus habla para ela: mira, vá e não peques mais. Então, a partir do encontro com Jesus, empieza um processo de santificação, um processo de comunhão também com su cuerpo, com a igreja. Y yo leyendo algunos versículos, leyendo la palabra de Dios ligada a los enseñamientos de que Jesús va a nos dejar, yo llegué a la carta de Filipos, a la carta Filipenses, que Pablo va a escribir para los filipenses. Y yo quería hablar un poco sobre el contexto que ellos se encontraban ahí y que después de la venida de Jesús que ellos estaban viviendo. En Hechos capítulo 1 ocurre la ascensión de Jesús. Jesús va a subir a los cielos y va a decir va a dejar una promesa que venía el Espíritu Santo de Dios y estarían con ellos para ellos serem testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta el confines de la tierra. Entonces, a través de la venida del Espíritu Santo, ellos serían testigos de Jesús.
En Atos capítulo, perdona, yo estoy hablando Atos. En Hechos capítulo 2, viene la descida, la venida del Espíritu Santo en las personas que estaban ahí. En versículo de número 41, Pedro va a predicar y 3,000 personas se convierten al Evangelio a través de la predicación debajo del Espíritu Santo. Y Atos va a decir más adelante, en el capítulo número 9, que Pablo va a se convertir, va a tener un encuentro con Dios y su vida totalmente cambiada. Y Pablo va a se tornar un misionero que va a hacer viajes misioneras y va a plantar algunas iglesias. Y dentro de esas viajes que Pablo va a hacer, Pablo en su segunda viaje misionera va a plantar la iglesia de Filipos. Entonces, la carta que Pablo está enviando a Filipos fue una iglesia que él había plantado un tiempo atrás. Y cuando Pablo va a escribir esa carta a los filipenses, en la hora que él está ahí, él no está viviendo un momento muy agradable. Pablo está en una prisión romana. La primera vez que Pablo estuvo preso en una prisión romana fue cuando Pablo escribió la carta de los filipenses. Pablo estaba allí acorrentado, estaba aprisionado por predicar la palabra de Dios, por predicar el Evangelio. Y cuando el motivo de Pablo escribir esa carta era para que él podría mandar una mensaje a los Filipos de agradecimiento y de consejos para esa iglesia. ¿Por qué? Porque la iglesia de Filipos que Pablo tenía plantado envió una ofrenda a Pablo. Entonces Pablo, en una forma de agradecimiento, envía esa carta para ellos, para que pudiese agradecer y dar consejos a la iglesia. Después los hermanos pueden leer a la carta de Filipenses, creo que la mayoría ya debe ter leído. Y es una carta que Pablo va a agradecer a los filipenses. Pero Pablo también va a dar algunos consejos. Y Pablo en su carta va a decir una cosa, que su sufrimiento que estaba pasando estaba contribuyendo para el crecimiento del reino de Dios. Y yo quería meditar un poco con los hermanos sobre estos conselhos, que a partir del versículo 27 que nosotros leemos, y aplicar un poco en nuestras vidas los días de hoy. En el versículo de número 27, Pablo va a decir que viváis, que se portai-vos dignos del Evangelio, para que lo verdaderamente esté ausente y yo pueda oír de vosotros, que están firmes en el mismo espíritu. La primera parte que yo veo que me llama la atención es que Pablo va a decir que cuando yo vaya a veros o cuando yo escuche de vosotros, y creo que para que ellos pudiesen vivir una vida segundo la forma del Evangelio, tenían que vivir como Cristo vivió aquí en la tierra. Y nosotros hablamos en la reunión de Cambios Profundos ayer, y hablamos que la importancia de preguntar cómo Jesús haría si estuviera en nuestro lugar. Y nuestra actitud de vivir como Jesús quiere para nuestras vidas va a generar cambios en nuestras actitudes. Vivir segundo Jesús va a implicar en cambiar algunas cosas en nuestras vidas. Porque vivir segundo o que Jesús enseña vai cambiar nuestras atitudes.
E isso vai generar um testemunho às outras pessoas. Porque Pablo vai dizer, quando eu escute de vosotros, e escuchar um testemunho, como eles estão vivendo. E Pablo, eu me centrei nisso, que escute de vosotros. E eu me pergunto, o que estão ouvindo sobre nós? Como pertencentes de um corpo de Cristo, como pertencentes del cuerpo de Cristo, que Cristo é a cabeça, nós somos o cuerpo, amém? Amém? Então, se nós somos o cuerpo, que tipo de testemunho nós estamos dando? O que estão escuchando sobre nós como representantes do cuerpo de Cristo, não solamente dentro da igreja, mas fora, como representantes do cuerpo de Cristo. Porque quando nós vamos ver o que Pablo vai dizer sobre a igreja de Filipos, eu quero continuar ouvindo de vosotros que estáis firmes em el mismo espírito, luchando unánimemente por la fe del evangelio. Por el mismo espíritu, firmes y unidos. Não significa que eles tinham o mesmo pensamento, que pensavam as mesmas coisas, pero tinham o mesmo objetivo. Como um corpo de Cristo, como uma igreja que nós somos representantes do corpo de Cristo, que dizíamos ser. Como está nossa atitude fora da igreja? Se alguém for a perguntar que eu quero ouvir de vosotros, da igreja de Cristo para todos, ou que for a ouvir de mim, Wesley, que eu sou pertencente ao corpo e eu estou em el mesmo propósito e el mesmo espírito, que nós possamos sermos unidos em el mesmo espírito. Unidos não só como gente que se reúne domingo por la mañana, mas unidos em manifestação do poder de Deus como em cuerpo de Cristo, haciendo a diferença como pertencentes de verdade de la glória de Deus. Salmos 96, versículo de número 3 vai dizer: declarai su glória entre as nações, entre todos os pueblos, sus maravillas. E isso é através do cuerpo de Cristo. Nós temos a oportunidade de manifestar a glória de Deus como um cuerpo de Cristo em nossa cidade. Um cuerpo de Cristo que manifesta a glória de Deus donde nós estivermos. Dejando nós sermos usados como a igreja de Filipos, como um cuerpo de Cristo que ajudou a um missionário que estava passando necessidade, que era Pablo, e estava cerrado em la prisão. E Pablo vai dizer que eles estavam ajudando Pablo quando estava preso. E quando Pablo não estava preso, eles também ajudaram a ele. Uma igreja como um cuerpo de Cristo. E que possamos manifestar a glória de Deus como um cuerpo de Cristo em nossa cidade, em nosso pueblo. Quando entendemos o poder que nós temos como igreja de influenciar uma sociedade como um cuerpo unidos em el mesmo propósito, viviendo de la mesma forma aqui dentro e afuera. Viviendo como creyentes também aqui, viviendo aqui, pero em nossas escolas, que vão fazer a diferença. Que as pessoas vão escuchar de nós. Mira, tem uma pessoa diferente, porque foi alcançada e transformada por Jesus. Viviendo como um cuerpo de Cristo. E o versículo de número
28, Pablo vai dizer... ¿Se acabó? Cambiar. ¿Sí? Som. Isso também foi pago. Isso. E o versículo de número 28, que de uma maneira vosotros se intimidados a los que se oponem. Porque quando nós estamos em unidade como um corpo de Cristo, influenciando nossa sociedade, que nós não tenhamos medo a las pessoas que se opõem a nossa fé. Porque Pablo vai dizer que por nós vivirmos em el mesmo espírito e unidos, pessoas se levantariam contra nossa fé. E Pablo vai dizer, não tenham medos, não temam aqueles que estão contra a sua fé, por lo qual eles certamente é señal de perdição, pero que para vosotros de salvação. E isto é de Deus. Para as outras pessoas é loucura. Para nós não, é Deus. E Pablo vai dizer, não tenham medo. Não se quedem afligidos por viver diferente, por viver como o corpo de Cristo. Aqueles que se opõem a nossa fé. Porque o inimigo de nossas almas sempre vai tentar nos intimidar, usando pessoas para atacar a nós. Pero como nós cantamos hoje, que Deus pode cambiar todo o que nós sofremos em vitória. Por el nome de Jesus, por vivir em Jesus. Jesus mesmo vai nos ensinar que nós não devemos temer a los que matam. Nós, cristianos, pertenecientes ao corpo de Cristo, não devemos temer a las pessoas que matam. Pero devemos temer, fíjate nisso, devemos temer a quem puedes enviar ao inferno. E que é Deus, que tem o único poder e autoridade para hacerlo. E fuerte isso. O único Deus que tem poder de me lançar ao inferno. Mas Pablo vai dizer, pero não se quedem desesperados. Porque para nós não é sofrimento. Para nós não é desesperação. Mira, eu me quedo espantado. Para nós não é medo. Para nós não é motivo de agonia. Para nós é poder de Deus e salvação. É aí que Deus demonstra seu amor e sua bendição para nossas vidas. É através disso. O poder que transforma nossos corações. O poder de Deus tem o poder de sacar nosotros del pecado, donde nadie nos quería. Donde nadie nos quería. Jesús nos saca de ahí y nos da una vida nueva. Y hermanos, es muy bonito ver cómo Jesús puede cambiar la vida de una persona. Ayer nosotros estábamos aquí reunidos con los jóvenes. E eu invitei a Javi para vir contar seu testemunho. E Javi trago para a reunião de jóvenes a Salvador e Enrique, ¿sí? E Salvador contou seu testemunho de como Jesus tinha cambiado seu coração, de como sua satisfação não estava nas coisas que vivia antes, pero estava em Jesus, uma vida nueva. E é muito bonito ver o poder de Deus que tem para cambiar a vida de um ser humano, que solo Deus pode fazer.
Solo Dios, que tiene poder para cambiar nuestra vida. Entonces, no tenemos que se quedarmos desesperados, porque para ellos es sufrimiento, para ellos es desesperación, mas para nosotros es salvación. Un ejemplo que muchas veces nosotros pasamos a un tiempo atrás, nosotros estamos en un tiempo de pandemia, ¿sí? Y yo no sé aquí, yo no sé si las personas de España, mas en Brasil tenía muchas personas que estaban desesperadas porque no sabían si iban a quedar vivas o muertas por el virus, ¿vale? ¿Virus que se llama? ¿Sí? Por el virus. Entonces, ellos no sabían o que iba a pasar. Se iban a estar vivos. Meu Deus, amado. Ahí, gracias. Ellos no sabían si iban a quedar vivos o si iban a quedar muertos, si iban a morir. Estaban desesperados. Yo voy a hablar de Brasil, ¿vale? Muchas personas estaban desesperados porque no sabían que venía. Muchas veces ellos no saben o que va a venir después de la muerte. Entonces se quedaron desesperados con el peligro inminente de la muerte. Pero nuestra esperanza no está en la vida y en la muerte. Nuestra esperanza está en Jesús. La fe de los cristianos no tiene que estar firmada en nuestros días, en nuestra felicidad momentánea, mas en Cristo. Como dijo el pastor Burjack semana pasada, anclados en las promesas de Dios, viviendo esto. Entonces no tenga miedo, porque es poder de Dios para nuestras vidas. Y el versículo de número 29, Dios le ha dado a ustedes el privilegio de confiar en Cristo y también sufrir por Él. Y como un regalo inmerecido, Dios nos dio a Cristo, un regalo que nosotros no merecíamos, el único que tiene poder para cambiar nuestro corazón. El único que tiene el poder de cambiar o que está de malo dentro de nosotros. Y yo quiero dar un ejemplo de una cosa que yo vi por la internet. Yo hablé con los chicos de Aliento de Vida. Existe en los Estados Unidos un psicópata que te habla, un psicópata de Green Weaver, que es un nombre de la ciudad donde vivía. Y no sé si creo que la psicóloga puede hablar mucho mejor que yo, mas los psicópatas tienden a no indicar, a no demostrar sentimientos como llorar o tener empatía por las personas. Y ese asesino en serie de Green River, él fue a jury, en juicio popular, en que la familia de las víctimas que estaban ahí podrían hablar cara a cara con él. Entonces, este hombre tenía matado a más de 40 mujeres. A más de 40 mujeres. Y tiene el video en YouTube que las personas de la familia de esas víctimas estaban hablando: mira, tú tienes que morir. Yo quería te matar. Eres un monstruo. ¿Monstruo? ¿Sí? Eres un monstruo. Horrible. Yo te odio. Y sube un hombre de una barba blanca arriba y mira a aquel hombre y el hombre que lo asesinó se quedaba con una cara de da igual, ¿sabe? Una cara de desdén, ¿sabe aquí? De indiferencia, ¿sabe? Mirando así. Y nadie hacía cambiar su cara.
Nadie. Y sube un hombre de barba blanca con suspensório y se queda ahí y mira para ella y habla así: mira, tú has hecho mi vida muy triste. Ese hombre tenía perdido su hija para ese asesino. Y ella habla así: mira, tú has hecho mi vida muy triste, pero tú estás me obligando a hacer el mayor mandamiento que Jesús me ha enseñado a poner en práctica: perdonarte. Y él habla así: en nombre de Jesús, de la misma forma que Jesús me perdonó, siéntase perdonado. Y contrariando todos los estudios, aquel psicópata empieza a llorar en su juicio. Empieza a llorar. Un hombre que no tenía sentimiento por nadie, mató 40 personas. Es ese poder que nosotros estamos hablando. Ese poder que cambió nuestras vidas de la misma forma que puede tocar cualquier corazón. Es de ese poder que nosotros estamos hablando. Y cuando Pablo va a decir para participar del sufrimiento con él, Pablo no estaba en un momento muy confortable. Pablo no estaba tomando un cafelito con una tostada con aceite y Ramón. No, Pablo estaba cerrado en una prisión. Pablo estaba ahí, cerrado, y va a llamar a ellos para participar de ese pequeño sufrimiento. Y Pablo, mesmo assim preso, sofrendo persecução por predicar a palavra de Deus, vai dizer que em uma forma de animá-los, para que eles pudessem, se passassem por la mesma situação, confiassem em el mismo Deus que los dio a oportunidade de creer em Ele. Entonces, si pasarmos por alguna diversidad, por algún sufrimiento, que nosotros podamos confiar en el mismo Dios que nos dio la oportunidad de acreditar en Él. Acreditar en Dios es confiar y depositar en ese Dios que nos dio el mayor regalo, que fue Jesús en la cruz para morir por nosotros. Nosotros tenemos que acreditar en Él. Creer em. Graças, pastor. Vai cambiando as coisas. E nós não estaremos solos. Deus estará com nós por onde nós passarmos. Se recordáis, a história de Daniel, Ananías, Misael e Azarias, que não quiseram se prostrar perante a estátua del rei Nabucodonosor. ¿Recordáis? ¿Sí? Ellos estaban allí juntos y unidos y tenían el mismo propósito. Porque ellos tomaron la decisión de no se prostrar juntos. Nenhum de ellos fugiu, oyó. Nenhum de ellos. Los 4 se quedaron ahí. Y ellos tenían el mismo propósito: adorar solamente a un Dios, a su Dios. Ellos tenían ese mismo propósito y el mismo espíritu. Conocían a Dios que servían. Que si Dios nos librara de la fornalha, del horno, Dios estaría con ellos. Y Dios no libertó ellos de pasar por la fornalha. Y muchas veces, hermanos, nosotros acreditamos, creemos que pasamos por las situaciones y que Dios no está con nosotros. Pero Dios está siempre con nosotros. Y nosotros pasamos muchas veces en nuestra semana dificultades que yo no sé si todos los hermanos saben, ¿vale? Mas Vitória está embarazada. Y
Y tiene sido un tiempo muy difícil. No difícil por estar ahí, mas por la situación de algunas cosas que nosotros pasamos. Que está más próximo sabe. Y vivir eso en nuestra semana, acreditar que Dios está, es acreditar que yo voy a volver para mi casa en lunes y Dios estará conmigo. Y no importa o que yo voy a pasar. Entonces nosotros nos quedamos con ansiedad y Lucy habla palabras con nosotros, lee la palabra y nosotros pasamos por muchas situaciones en nuestras vidas, pero nosotros necesitamos creer que ese mismo Dios que nos dio el regalo de creer en Él estará con nosotros todos los días. Y que podemos salir de aquí diferentes. No solo como más un domingo que venimos aquí y vivimos nuestra semana como si no fuésemos cuerpo de Cristo. Mas como cuerpos estamos unidos, como cuerpos estamos focados en el mismo objetivo. Vivir para Cristo y confiar en Él. Primera Juan capítulo 4, versículo 4 va a decir: hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque el mayor es el que está en vosotros do que o que está en el mundo. Nosotros necesitamos confiar en Dios. Y yo hablo eso para mí, porque yo necesito entregar mis pensamientos, mi ansiedad en Dios, como un cuerpo de Cristo. Y el versículo de número 30, Pablo va a decir: ahora pues, unirte a mí en la lucha, como sabes que la lucha que viste que tuve en pasado es la misma que aún continúa. Que nosotros podamos ser participantes de este pequeño sufrimiento comparado al gran sacrificio de Jesús por nosotros. Y yo me quedo viendo cuando Pablo está diciendo eso, invitando a nosotros a participar de un sufrimiento por Cristo, por el Evangelio. Yo quiero me libertar y mira, y muchas veces yo estoy, ¿qué yo estoy buscando oír? Porque hoy nosotros tenemos internet, tenemos móviles. Tenemos aquí, podemos encontrar cualquier predicación que nosotros queremos. Y muchas veces yo quiero oír o que me hace bien, o que no va a me hacer cambiar. Yo quiero oír algo que va a me hacer confortable. Y Jesús mismo vai nos advertir, porque se levantarán falsos profetas y falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios para que, si fuera posible, engañarán incluso a los elegidos. Muchas veces yo busco aquello que me agrada, no aquello que me hace cambiar. Cuando yo estoy cerca del cuerpo de Cristo, nosotros vamos nos aperfeiçoando como cuerpo de Cristo. Y muchas veces yo no quiero cambiar aquello que está dentro de mí, que yo sé que está errado, que el Espíritu Santo ya reveló, ya está mostrando há mucho tiempo. Yo no sé o que é entregar mi ansiedad a Dios, entregar o que sea a Dios y descansar en Él, o abandonar un pecado y vivir como un cuerpo de Cristo de verdad. Como yo siempre hablo que yo soy. Vivir de verdad en mi semana, influenciando una nación con su poder a través de pertenecer al cuerpo de Cristo. Y a veces nosotros buscamos un Dios
como si fuera un genio de la lámpara, ¿cómo que se habla? Genio que nosotros esfregamos la palabra de Dios, esfregamos la palabra de Dios y Dios, mira, yo tengo este pedido, yo quiero eso. Dios, yo no aceito pasar por isso. Eu prediquei em Priego de Córdoba uma mensagem quando Jesus dijo, eu sou o pão da vida. Eu sou o pão da vida. Jesus é o pão da vida, não o panadero da vida, que tu pode pedir o pão que tu quieras. Vivir, entenderam? Vivir a Cristo é viver como Ele quer para nós, segundo a sua vontade para nós. Vivir segundo, e o Evangelho, o centro não é nós, o centro é Jesus. Tudo é por Ele e para Ele. O centro de tudo é Jesus. O Evangelho se torna em nós quando Cristo nos torna a satisfação plena que só temos em Ele. O pão que verdadeiramente vai saciar nossa fome é Jesus. O verdadeiro pão que llenará o vacío que está dentro de nós é Jesus. O verdadeiro pão. Vivir como Jesus vivia. Só que só podemos vivir isso quando conhecemos a Jesus e estamos enamorados. Me gusta muito essa palavra em espanhol. Enamorados por Ele. Enamorados por Ele. Só vamos poder viver isso quando estamos enamorados por Jesus. E Pablo, em el capítulo número 2, vai meio que resumir estes conselhos que vai dar à la igreja de Filipos. Pablo, Filipenses capítulo 2, versículo de número 5. La actitud de vosotros debe ser como la de Cristo Jesús, que siendo Dios por natureza, no consideró ser igual a Dios, como a que se aferrase. Yo no sé esa traducción. El versículo número 7. Al contrario, se rindió voluntariamente, tomando la naturaleza de un siervo y volviéndose semejante a hombre, a los seres humanos. Cuando se manifestó como hombre, fue humillado por sí mismo y dejado obediente hasta morir y muerte de cruz. Por eso Dios lo exaltó al máximo y otorgó el nombre que está sobre todo el nombre. De modo que antes el nombre de Jesús, súplicas de todo el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesús es el Señor, para toda gloria de Dios el Padre. Y mismo conociendo este grande sacrificio, ese grande beneficio que Jesús nos dio, que Dios nos ha regalado, nosotros no estamos con la mirada en Jesús. Y muchas veces nosotros tenemos fallas y defectos y muchas veces nosotros caímos y fallamos. Caímos, ¿se entiende? ¿Sí? Nosotros fallamos y caímos. Mesmo conhecendo isso, mesmo ouvindo todos os domingos, mesmo oyendo todos os domingos, venindo a la reunião de homens, de mulheres, de jóvenes, escuchamos a palavra de Deus e mesmo assim falhamos, porque não estamos com nossa mirada em Deus, não estamos conhecendo a Deus.
Y muchas veces nosotros fallamos. Así como Pedro en Mateo capítulo 26, que Jesús va a estar en la última Pascua y hacer la Santa Cena. Y Jesús va a decir que los discípulos van a se escandalizar y van a oír de Jesús. Y Pedro va a decir, no, yo estoy parafraseando, ¿vale? Jesús, y Pedro va a decir, no, Jesús, yo estoy contigo. Yo no voy a dejar a ti. Pedro estaba haciendo como muchos de nosotros, confiando en nosotros mismos, sin entender nuestras propias debilidades. Y a veces contrariando até mismo al Señor, como Pedro ha hecho. Nosotros nos quedamos confiando en nuestra propia coraje. Y como Pedro, a veces nos sentimos superiores a los demás. No, yo no. Ellos pueden hacer, yo no. Y nos sentimos eso. Que nosotros podemos volver nuestra mirada al Señor. Porque cuando caímos y erramos, tenemos una buena noticia. Romanos capítulo 5, versículo 10. Porque siendo enemigos de Dios, fuimos reconciliados con Él por la muerte de su Hijo. Con que mayor razón, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Yo no sé si tú estás preocupado de tu mirada no está en Cristo y viviendo como te da la gana. Pero la puerta que es Jesús, que es la reconciliación con Dios, está abierta. La puerta de reconciliación, de vivir como un cuerpo de Cristo de verdad. De vivir así como la iglesia de Filipos vivía. La puerta es Jesús. Y la puerta está abierta. Que nosotros podamos entender que Jesús está nos llamando a vivir segundo su palabra, como Él vivía. Y muchas veces nosotros caímos, fallamos, pero tenemos que estar con nuestra mirada al Señor. Y Jesús nos reconcilia con Dios. Estamos reconciliados con Él. Y podemos dejar de vivir nuestra vida como nos da gana, conociendo a Jesús, leyendo su palabra, viviendo su palabra, leyendo y orando, buscando cada vez más. Vamos a hacer una oración. Padre, gracias por que tú nos reconciliaste con Dios. Mas mesmo assim nosotros fallamos, Señor Jesús. Queremos poner nuestra mirada en ti, Padre. No queremos quedar fallando y no queremos vivir pecando todos los días, mas queremos vivir una vida nueva como el cuerpo de Cristo, unidos en el mismo propósito, unidos en el mismo espíritu, con el mismo objetivo, Padre. Señor Jesús, yo quiero te pedir por mis hermanos, por nuestras vidas, Padre. Ayúdanos, Señor, a cada vez buscar más a ti, Padre. Nos dê fuerza para leer tu palabra, para orar todos los días, para conocerte cada vez más, Padre. Queremos cada vez más de ti, Padre. Gracias por tu reconciliación a nosotros, Padre. Que possamos te conocer cada vez más. En nombre de Jesús.